Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa. Ojalá, como de costumbre, estamos aquí compartiendo con ustedes muchísimas informaciones que son de gran trascendencia nacional e internacional. Lo primero que queríamos compartir es que hoy es 4 de abril del año 2019 y un día como hoy en Memphis, Tennessee, en el año 1968, fue asesinado Martin Luther King. Martin Luther King, para quienes no lo conocen, es ese señor que los que tienen la oportunidad de verlo en pantalla, están mirando esa foto, que luchó por las minorías, por los derechos de los afroamericanos, en un momento de gran discriminación. Él fue a Washington en una imagen que los que tienen la oportunidad de ver en televisión están disfrutando, donde él en un discurso, una marcha que se calcula que hubo más de 1 millón de personas, habló en un famoso discurso diciendo: yo tengo un sueño. Ese sueño era una sociedad donde existiese una equidad de derechos, una igualdad de derechos, una no discriminación. Y es interesante mencionar a Martin Luther King, quien fue asesinado de manera extraña, dicho sea de paso, por una persona que había estado en prisión, James L. Wright. Hay quienes le atribuyen a organismos de la extrema derecha ese asesinato. Lo cierto es que así como fue asesinado Martin Luther King, fue asesinado también Malcolm X, en un momento, como dijimos, que la lucha era por la igualdad y equidad de derechos. Para que tengamos una idea de lo que pasaba en esa sociedad en ese momento, República Dominicana comenzaba a tener grandes peloteros en grandes ligas que se le prohibía ir a los hoteles de blancos. Ellos tenían que ir a unos hoteles especiales para negros. El primer dominicano que llegó a las grandes ligas, Osvaldo Virgil, sufrió grandes discriminaciones. De igual manera, los hermanos Alou, Felipe, Mateo y Jesús Alou, sufrieron grandes discriminaciones, inclusive Juan Marichal, porque era una época de confrontación racial, donde la aceptación inclusive de los negros en las universidades generaba grandes disputas. Y en el caso de Grandes Ligas, el primer pelotero negro fue Jackie Robinson, cuyo contrato decía que tenía que aguantar todas las discriminaciones sin quejarse, y él fue escupido inclusive por otros compañeros del equipo, insultado por fanáticos, y era una época así de convulsa. En esa época, sobre todo en los estados del sur, que habían sido los últimos en eliminar la esclavitud, existía una gran discriminación, y Martin Luther King, que era de Tennessee, de esos estados del sur, él abogaba por una sociedad igualitaria, una sociedad donde todos los norteamericanos confluyeran en un solo sueño. Y es paradójico que hoy en día, en el año 2019, exista un discurso de odio contra los inmigrantes que esté retornando. Es increíble, después que se creía esta etapa superada por muchos, que hoy en día hay personas que se han envalentonado en torno al racismo, en torno a creerse que por una cuestión del color de la piel, de ser más claro que otro, tienen más derechos. Eso es un absurdo que no puede coexistir con lo que sería el siglo XXI, pero lamentablemente por donde quiera vemos manifestaciones de odio irracional que recuerdan esa época tan oscura y por la que personas como Martin Luther King dieron la vida. El llamamiento sería recordar eso para evitar volver otra vez a una época similar. Y parecería que es absurdo, como dije, estamos en el 2019, vamos a entrar a la segunda década del siglo XXI, a la tercera década del siglo XXI, entramos a la segunda ya en el año 2010, acabándose el año 2010, inmediatamente entramos a la segunda y ahora entraríamos a la tercera década en el 2020, porque inmediatamente entre el año 2020, al otro día, al minuto, ya usted está en la tercera década del siglo XXI. Hay gente que a veces se confunde con eso porque cree que sería en el 2021,
pero acuérdese que son 10 años. Cada periodo de 10 años es una década y a partir de ahí corresponde una segunda década. Y es lamentable que finalizando la segunda década del siglo XXI existan personas que se hagan llamar supremacistas blancos. Inclusive en países como este usted ve personas con un discurso que no es patriótico, sino que es racista abiertamente, que coge a veces la etiqueta de anti-haitiano, pero muchos de esa gente no son anti-haitianos, son realmente racistas, porque el anti-haitianismo, dicho sea de paso, es un racismo. Usted puede ser dominicano y patriota y querer, como yo quiero, la soberanía de la República Dominicana y la preservación de nuestra identidad y nuestra cultura, pero eso no le da derecho a denostar otro grupo humano porque usted considera que ese grupo es inferior. Y lamentablemente hay que volver sobre lo que son los derechos y lo que es la equidad en un siglo tan convulso como parece ser este y de retorno a algunos ideales tan primitivos. Bueno, en otra tesitura yo quisiera compartir con ustedes, antes de entrar al tema, a uno de los temas principales, un corto sobre lo que ha sido los medios de comunicación y la expansión que han tenido los medios de comunicación en este siglo XXI, transformando áreas como lo que es el periodismo. Quiero compartir primero este pequeño corto para pasar a analizar con mayor profundidad el tema. Así que por favor, cuando estén listos me avisan para ver este pequeño corto de un experimento que se hace y digo experimento, que se hizo en la provincia de San Cristóbal, porque nació como un intento de medio de comunicación y es un medio de comunicación ya muy conocido a nivel local y provincial y quería compartirlo con ustedes. Adelante. Mi barrio Pueblo Nuevo se caracteriza por gente que sale día a día a trabajar. Podemos ver gente que sale a la calle a vender frutas, a vender vegetales, las madres que salen a trabajar cada día y mandan sus hijos a la escuela. Yo creo que mi barrio es el mejor de la bolita del mundo. Del barrio no salen cosas malas, hay mucha gente, bueno, como yo, estudié, me esforcé, trabajé, sigo trabajando a través de mi periódico, llevándole informaciones a la gente, informando a la gente. Atento Digital tiene 5 años y me va bastante bien. De ahí es que yo saco la comida de mis hijos. Ser de barrio no te limita. Ser de barrio creo que te ayuda a tú superarte y a echar para adelante. Para mí es un orgullo ser de Pueblo Nuevo. Para mí es un orgullo ser de Pueblo Nuevo. Miren lo que yo decía, estamos creando medios de comunicación diferentes gracias a algo que ha sido la revolución digital, la revolución de los medios, una revolución que sigue expandiéndose ahora con el denominado blockchain o cadena de bloques, que es una tecnología emergente que va a revolucionar lo que es el Internet 2.0. Estamos hablando de una revolución sin precedentes que entre otras cosas trae las criptomonedas, entre otras cosas trae los contratos inteligentes y eso va a ser una gran revolución en toda nuestra vida cotidiana. Pero antes de hablar de blockchain, yo quería hablar precisamente y a propósito de este medio digital que quise poner como ejemplo, de lo que ha sido una promesa de campaña que se ha convertido en una ejecutoria de gobierno y que está vinculada a lo que es el siglo XXI. Un siglo XXI que, como dijimos, tiene que superar ese atavismo, ese racismo que algunos energúmenos pretenden enarbolar como bandera, algo que debe quedar completamente desterrado. Y nos referimos al programa República Digital, que esa debe ser la bandera, porque República Digital, que mucha gente criticó porque lo vio irrealizable, tiene el siguiente elemento. Actualmente hay 610 puntos de internet Wi-Fi. Indotel acaba de establecer que va rumbo a 1000 puntos de internet Wi-Fi. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de Wi-Fi es internet inalámbrico. Es un internet gratuito que usted puede acceder en un parque, que usted puede acceder en una plaza y que le permite a usted, ese internet inalámbrico, que su aparato celular, que su laptop se conecte a internet y usted estar conectado.
en una sociedad en donde la nueva diferenciación viene a ser la brecha digital, el acceso al Internet constituye casi un derecho humano, porque muchísimas de nuestras transacciones uno no se imagina cómo puede hacerlo. Y lo menciono a propósito del apagón digital que hubo por 2 días por una compañía de teléfono que tuvo un fallo, y ustedes saben ya los múltiples problemas que provocó. Casi provoca divorcio el hecho de que se haya caído ese sistema por 2 días. Casi divorcio. Hay personas que no pudieron trabajar, que se vieron completamente afectadas porque nosotros a veces no nos damos cuenta la gran revolución que hemos sentido en nuestras vidas, porque ya el celular es un instrumento cotidiano. Pero recordemos que todavía en los 90 aquí lo que existían eran los beepers. Los beepers eran lo que aquí existían, y a partir de los finales de los 90 hemos comenzado a tener en el mundo una interconexión que nos hace a nosotros ver el celular como algo cotidiano, pero el celular era un producto de ricos en los años 90, era muy escaso, y lo que se usaba era el beeper. Entonces, ese apagón que tuvimos de una empresa de comunicación generó múltiples obstáculos, generó muchos inconvenientes y, como dije, casi divorcios, porque el celular es un instrumento de trabajo, es un instrumento para estudiar, es un instrumento de entretenimiento e inclusive un instrumento de relaciones entre personas. Hay relaciones amorosas que se sustentan en la comunicación porque sobrepasan las distancias. Antes usted estaba en un lugar fijo y teníamos que esperar que usted estuviera ahí para que lo llamaran. Ahora con el móvil, como le llaman, usted puede estar en cualquier lugar y usted está conectado en ese momento. Usted está conectado vía la red de teléfono, pero también la red de internet. Y eso tiene un peso en la economía, y voy a decir por qué. Los que estudiamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, a diferencia de lo que le pasa a los egresados de otras universidades, que esas universidades van más o menos acorde a programas como República Digital, tenemos el problema de que nuestra universidad siempre va no a la vanguardia, sino 5 o 6 pasos atrás. Ahora mismo el gobierno central acaba de anunciar la digitalización de más de 500 servicios, y resulta que usted va a buscar un certificado de la UAS, un certificado de título de la UAS, ya usted se graduó de la UAS, y le piden hasta el certificado de bachiller. O sea, usted estudió en esa universidad, ya usted se había graduado de esa universidad, usted tiene todos los documentos de esa universidad, pero le piden hasta un certificado de bachiller, un certificado de nacimiento, pero ya usted depositó en esa institución un certificado de nacimiento y ya usted se graduó de esa universidad. Para usted solicitar la legalización en la MESID, usted tiene que ir a la universidad, y la UAS, a diferencia de otras universidades, le pide el certificado de bachiller, pero ya usted es egresado de ahí, pero le pide el certificado de bachiller, un certificado de nacimiento, pero ya usted lo había depositado ahí, pero se lo pide. Ese proceso que se hace en la UAS dura aproximadamente 2 meses. Hay personas que pierden una beca porque estudiaron allá, y cuando van a solicitar su récord de nota legalizado, porque uno se queda con copia, pero se lo piden legalizado, resulta que dura 2 meses ese proceso. Mientras el gobierno trabaja para digitalizar los documentos, la UAS por su parte se queda rezagada. Y digo esto, por ejemplo, porque el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología acaba de hacer una convocatoria para becas internacionales, y esa convocatoria para becas internacionales ya tiene una plataforma online, o sea, en línea, que usted desde su casa puede ir subiendo los documentos. Pero resulta que si usted estudió en la UAS, usted va a tener problemas con eso. Y eso es una situación que le da a uno la idea de a qué ritmo van las cosas. Por un lado, un ritmo que va invirtiendo casi 24.000 millones de pesos, digitalizando servicios, agilizando procesos, eficientizando procesos, y una academia que sigue con un discurso, muchas de las personas que dirigen esa academia siguen con un discurso
del siglo XIX. Siguen haciendo protestas en vez de propuestas, pero sobre cosas tan elementales como esa, que sí hay que protestar, que es que se den los servicios rápidos o en un tiempo razonable, ahí no protestan. Nosotros tenemos, por ejemplo, en República Dominicana, una ley que mucha gente no se ha empoderado todavía, y es la ley 107.13 sobre derechos de las personas con la administración. Esa ley, que vuelvo y repito, es derechos de las personas con la administración, hace que nosotros, los administrados, tengamos frente a la administración la posibilidad de exigir un trato. Ese trato tiene que ver con un debido proceso, que se respeten las garantías, que si yo pido un servicio se me dé con eficiencia, con razonabilidad, atendiendo a la lógica. Por ejemplo, conforme a esa ley, si usted ya ha depositado en una institución un documento, usted no tiene que volver a depositar ese mismo documento en esa institución. Porque aquí usted va a hacer un trámite, le piden acta de nacimiento, etcétera, etcétera, y va a hacer otro trámite en esa misma institución y le piden otra vez esos documentos. El gobierno central ha trabajado para eliminar esos trámites burocráticos y cada vez son menos los documentos que se requieren. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, parte de este programa de República Digital ha hecho que si usted se graduó del 97 para acá de bachiller, usted pueda solicitarlo en línea. Obviamente todavía faltan, y ahí cogen mucha lucha, las personas que se graduaron antes del 97, que esos expedientes no están digital, pero si usted se graduó del 97 para acá y no hubo un problema excepcional en el distrito escolar donde usted estuvo, es muy probable que usted pueda en menos de 5 minutos imprimir su certificado de bachiller. Entonces, ese ritmo usted lo tiene por una iniciativa como República Digital por un lado, pero por el otro lado usted se encuentra que ayuntamientos, que entidades como la Junta Central Electoral, que está anunciando un proceso de digitalización también, no terminan de acoplarse. Y quiero llamar la atención de que República Digital es el único camino, o sea, y cuando hablo de República Digital hablo a ese tipo de iniciativa que nosotros tenemos para ganar eficiencia. Es imposible que nosotros tengamos que seguir para buscar X cosas, que hacer una fila de 5 horas, que esperar que nos atiendan. Por ejemplo, en el tema de pasaporte, ya hay una solicitud digital que usted puede hacer y puede ir avanzando el proceso digital donde usted solamente va ya a que se lo entreguen. Eso significa una economía de tiempo. Ya si usted va presencial también, tuve la oportunidad de ver a 2 personas que lo hicieron, que se iban al otro día, lo solicitaron VIP y en menos de 4 horas tuvieron ese pasaporte. ¿Cuál fue la solución a eso? Bueno, que ya que muchos datos se cargaban de manera digital, ellos nada más tuvieron que ir ni siquiera hacer el pago lo habían hecho por un recibo en el electrónico en el banco de reservas. Subieron el comprobante de ese pago, subieron datos y fueron solamente a recibir el pasaporte. Y vuelvo y lo repito, se superó una barrera que a veces usted duraba 3, 6 días y se hizo en un día. Algunas personas lo hicieron en físico, que yo lo vi, se duraron más o menos 4 horas, y los que lo comenzaron en su casa nada más fueron a buscarlo, duraron 1 hora y pico. Eso significa un ahorro de combustible, un ahorro de estrés, porque cuando uno está en la calle cogiendo tapones y un grupo de vivos que se le aparecen adelante, que comienzan a decirle, yo lo ayudo, señor, yo le agilizo eso, todavía cuando algunas de esas personas fueron a pasaporte, habían 2 o 3 vivos afuera diciendo que sacaban el pasaporte, algo que era innecesario porque como dije en 4 horas se hizo sin tener que darle dinero a nadie, pero como todavía hay elementos de esa cultura, todavía hay 2 o 3 vivos que se aprovechan. Entonces el sentido debe de ser que programas como República Digital sigan expandiéndose porque es un programa que atraviesa transversalmente todas las instituciones, o sea, es un programa transversal a las diferentes instituciones, el Ministerio de Educación, como dije, Ministerio de Educación Superior. La Junta Central Electoral es una institución descentralizada, pero debe de tarde o temprano de adherirse a eso. De hecho, el gobierno tiene el asterisco 462, el asterisco GOV.
GOV por las primeras siglas de los números que ustedes ven cuando están en el teléfono, que serían 462, y en ese servicio que da la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación, OPTIC, usted se encuentra con que le dan las primeras informaciones de manera telefónica, pero también se ha pasado a fortalecer todo lo que es la plataforma digital. Esos son elementos y políticas que inciden directamente en los procesos y en el desarrollo. En otra tesitura, yo quería ya abordado el tema de República Digital, compartir con ustedes un breve corto sobre lo que significó la inauguración de un proyecto de piña en Monte Plata. Ese proyecto tiene algunas repercusiones que yo quisiera brevemente comentar con ustedes, porque ustedes saben que parte de lo que ha generado esta revolución digital tiene que ver con que muchos de los empleos que están ahí se van a perder por una razón elemental. La razón es la siguiente: se trata de eliminación de costos. Entonces, la tecnología, lamentablemente, muchas veces no sirve solamente para beneficiar y mejorar la calidad de vida de las personas, sino que los empresarios lo utilizan por un tema de costos. Eso lleva a que haya una redistribución de la división social del trabajo y que nosotros tengamos que ir pensando que muchas de las profesiones que hay se van a ir eliminando. Entonces, esa cultura de pensar en ir a la universidad para conseguir un empleo y trabajar en ese empleo tiene que irse cambiando y transformando hacia una cultura en donde nosotros estemos produciendo y nos veamos como emprendedores que hacemos proyectos productivos. Entonces, miremos este breve corto para hacer algunas precisiones. Este proyecto es, para mí, la encarnación de mis ideas en la campaña electoral. Si se disponen a tener su propia empresa, ustedes van a llegar a volar hasta donde sus alas lo puedan soportar. Y este proyecto, mientras más jóvenes se integren, yo le dije que más apoyo van a tener del gobierno. Cuando usted nos visitó hace ya 1 año y 2 meses, nosotros teníamos apenas 136 miembros. Hoy en día, la asociación cuenta 371 miembros jóvenes que se han motivado a volver al campo. Estas asociaciones nuevas, la de Chirinos y la de ustedes, las vamos a apoyar también. Tal vez en los próximos días nosotros estaremos haciéndole una visita también a ustedes, para que hablemos del proyecto y para que el FEDA y el Banco Agrícola le den todo el apoyo que se requiere, que ustedes puedan también tener un modelo como este que se está desarrollando aquí. Esta era una de las provincias más pobres del país, pero con el paso del tiempo, si siguen los proyectos que se están desarrollando como hasta ahora, Monte Plata le va a decir adiós para siempre a la pobreza. Y eso es lo que queremos. Miren, eso fue parte, como ustedes vieron, de una visita sorpresa. Yo estaba hablando de lo que era el cambio de modelo, una sociedad que se encamina a un modelo digital y que en República Dominicana tenemos un programa como República Digital tratando de remontar ese rezago que tenemos todavía institucionalmente, porque República Dominicana obviamente no está a la vanguardia tecnológicamente. República Digital y programas como los que lleva a cabo el Consejo Nacional de Competitividad están buscando ponernos a la vanguardia, precisamente para ir cerrando esa brecha digital. Pero el presidente lo dice en ese corto y también lo ha dicho en otras ocasiones, y es una realidad. Nosotros tenemos una revolución en el área de tecnología que va a afectar los empleos. Esa afectación de los empleos conlleva un cambio de modelo y un cambio de mentalidad de parte de nosotros. Ese cambio de mentalidad que nos lleva a nosotros a pensar en cómo emprender y cómo producir y cómo agregar valor, ha recibido de parte del proyecto de visitas sorpresas un empuje significativo. Hablamos de una inversión en las denominadas visitas sorpresas, que como dijo aquí una vez el ministro de Energía y Minas, Antonio Isaconde, más que visitas sorpresas son un programa de intervención directa de parte del Estado.
El nombre suena visita sorpresa, pero el mismo director del FEDA que estaba aquí con nosotros el martes pasado, al abordar cómo se estructuran estas visitas, nos dijo cómo estas visitas son producto de un trabajo que se va realizando desde abajo cuando se hacen solicitudes. Este programa de visita sorpresa que genera acciones como esa de la piña, tiene una inversión de más de 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 900 proyectos que se han hecho. Y esos 900 proyectos que tienen esa inversión de 40.000 millones de pesos, hay 27.000 aproximadamente que van propiamente a los proyectos productivos y hay 13.000 que tienen un componente comunitario. Como él señalaba aquí, a la hora de enfocar cómo trabaja el FEDA y cómo se llevan a cabo las visitas sorpresa, hay algunos que se llevan por cooperativas que van más enfocados más que otra cosa al trabajo productivo y hay otros que lo llevan a asociaciones que tienen un fin hacia la comunidad. Por eso nos encontramos con que 13.000 millones de esas visitas sorpresa van destinadas a proyectos comunitarios, pero 27.000 millones a proyectos y a cooperativas que lo que hacen es incentivar la producción. Eso, que para muchos se ha quedado en el abstracto, tiene al día de hoy más de 1.900 proyectos que se han hecho y esos 1.900 proyectos que se hicieron han generado, por ejemplo, datos que queríamos compartir con ustedes, que nosotros en algunos renglones estemos produciendo cerca del 100% de los alimentos que aquí se consumen. Por ejemplo, en el tema del arroz y de los pollos, el 100% de lo que se está consumiendo en República Dominicana es producido en República Dominicana. Hemos sustituido importaciones. O sea, tenemos la capacidad de autosuficiencia alimentaria en algunos renglones, como dije, pollo, arroz, yuca, plátano. En cuanto a la leche, estamos por el 75% de la leche que se produce, el 90% de la carne de res, el 80% de la carne de cerdo y un 90% de la cebolla que se produce en República Dominicana. Esto ha generado más de 2.400 empleos en la zona rural y ha ayudado obviamente a que la pobreza extrema bajara de un 15 en el 2012 a un 4.1 en el 2018. Y llama la atención eso de la pobreza extrema porque todo el mundo sabe lo que era el campo dominicano antes del 2012, era la Cenicienta, era el gran abandonado, y hoy vemos que con iniciativas como esa de la piña en Monteplata, hay una serie de jóvenes que estudiaron inclusive carreras como contabilidad, ayer estaba hablando con uno, y que han tomado una tierra de sus padres y han hecho un proyecto o un emprendimiento agroindustrial y han comenzado a volver al campo y agregarle valor. En el caso de la piña, conozco una persona que está en una cooperativa y que pasó de que sus padres le vendieran a un intermediario las piñas para exportar, a aumentar la producción de piña y asociarse y a venderle directamente al exportador, porque los intermediarios en ese proceso se quedaban con la mayor parte. Al productor, que no se veía a sí mismo como productor, lo que le daban era 2 o 3 cosas, o sea, le pagaban bastante poco. El hecho de que haya mejorado su capacidad productiva, el hecho de que se hayan asociado y de que estén en ese tipo de empacadoras que le agregan valor, porque hay un proceso de tratamiento de esos insumos y de empacado que parece en principio sencillo, pero que le genera enormemente valor. Era algo que tenía que cumplir una serie de estándares internacionales de higiene y que no se podía lograr. Actualmente, gracias a las visitas sorpresas y ese programa sostenido de visitas sorpresas, tenemos que existe un incentivo en el campo y ese incentivo a la producción agropecuaria es lo que nos ha permitido ir alcanzando estas metas que tarde o temprano, y esperamos que sea más temprano que tarde,
se van a convertir o van a permitirnos dar el paso de crecimiento a desarrollo. Pero señores, hoy es jueves y como jueves tenemos como siempre a nuestra estimada compañera Francis Jorge en la agenda municipal y en el día de hoy ella nos trae a dos invitados estrella. Una es Larisa Pelletier, directora de Desarrollo Infantil, y Rafael Jiménez, encargado de relaciones con las autoridades y los gobiernos locales. Así que quédense por aquí con nosotros, que pronto Francis Jorge va a venir a presentarnos lo que es la agenda municipal.